Hoy vamos a revisar un tema que es clave, no solo para la práctica geriátrica de todos los días, sino que es de esos que siempre aparecen en el EUNACOM. La hipotensión ortostática. Es una condición súper frecuente, que muchas veces se nos pasa por alto, pero que tiene implicancias clínicas enormes para el adulto mayor. Así que vamos a desglosarlo bien. Imaginen la situación típica. Un adulto mayor que consulta por caídas a repetición, o quizás un síncope. Uf, la lista de diagnósticos diferenciales es larguísima, ¿verdad? Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos casi de inmediato. ¿Hemos descartado una causa postural? Porque muchas veces, ahí, escondida a plena vista, está la hipotensión ortostática. Es un culpable muy común. Bueno, para poder abordar este problema como corresponde, lo primero es lo primero. Tenemos que dominar su definición. Y ojo, que no se trata de una sensación vaga de mareo al pararse. No, este es un diagnóstico con criterios numéricos muy precisos y consensuados. A ver, la definición es súper precisa y se basa en 3 pilares. Primero, es una caída sostenida de la presión, no es algo de un segundo y listo. Segundo, ocurre por un cambio de postura específico, de estar acostado a ponerse de pie. Y tercero, y esto es fundamental, ocurre dentro de un marco de tiempo estricto, los primeros 3 minutos. Esto es lo que la diferencia de un simple mareo inicial al levantarse. Y aquí vienen los números clave, los que hay que memorizar sí o sí. Para la presión sistólica, el criterio diagnóstico es una caída de al menos 20 milímetros de mercurio. Y para la diastólica, buscamos una caída de 10 o más. Ahora, un punto crucial. No se necesitan ambas. Con que se cumpla uno de los dos criterios ya es suficiente. Así que la regla es simple: 20 en la sistólica o 10 en la diastólica. Perfecto. Ya conocemos los criterios. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo confirmamos objetivamente esta sospecha en la consulta o al lado de la cama del paciente? La clave es la maniobra ortostática, un procedimiento que es sencillo, pero que exige ser rigurosos. El procedimiento es simple, pero cada paso es clave. Primero, necesitamos que el paciente esté en reposo, acostado, por lo menos 5 minutos. Esto es para tener una presión basal real, no una falseada por la actividad previa. Después de medir la presión y la frecuencia cardíaca basales, le pedimos que se ponga de pie. Y acá, atención, medimos de nuevo al minuto y a los 3 minutos. La medición del minuto captura la respuesta inmediata, y la de los 3 minutos confirma si la caída es sostenida, que es el sello del diagnóstico. Pero ojo, la maniobra no solo mide la presión. Hay una perla clínica en la frecuencia cardíaca. A ver, lo normal es que si la presión baja, el corazón acelere para compensar, ¿cierto? Bueno, si vemos que al ponerse de pie la frecuencia cardíaca casi no aumenta, digamos menos de 10 latidos por minuto, eso nos grita que hay una falla del sistema nervioso autónomo. Nos orienta de inmediato hacia una causa neurógena. Ok, una vez que confirmamos el diagnóstico, la siguiente gran pregunta es: ¿por qué está pasando esto? El manejo efectivo va a depender de que identifiquemos la causa de fondo. Así que ahora nos ponemos el sombrero de detective. El abanico de causas es amplio, así que hay que ser sistemáticos. ¿Por dónde empezar? Siempre por lo más común y reversible: la hipovolemia. El paciente está deshidratado, usa diuréticos. Luego, pensar en una falla autonómica, sobre todo en pacientes con Parkinson o una diabetes de larga data. Y por supuesto, algo que es sagrado: revisar la lista completa de medicamentos del paciente. Y hablando de fármacos, esta tabla es de altísimo rendimiento. La polifarmacia en el adulto mayor es la regla, no la excepción. Así que sospechen de los fármacos primero, es la causa más fácil de revertir. Los alfabloqueantes como la prazosina, los nitratos y los antidepresivos tricíclicos son culpables clásicos. La revisión farmacológica es un paso que no nos podemos saltar. Bien, ya tenemos el diagnóstico y una idea de la causa. Ahora, ¿cómo lo manejamos? El tratamiento tiene que ser progresivo, escalonado y siempre personalizado. Veamos cómo se estructura este enfoque. El manejo siempre debe empezar por la base. Y la primera línea no son los fármacos, sino la educación y los cambios en el estilo de vida. Son medidas que parecen simples, pero que son muy poderosas. Los fármacos son una herramienta valiosa, claro, pero los reservamos para casos más severos o que no responden a lo primero, porque conllevan riesgos que tenemos que monitorear de cerca. ¿Y en qué consisten estas medidas no farmacológicas? Bueno, nos enfocamos en 3 áreas. Primero, aumentar el volumen intravascular. Buena hidratación con 2 a 3 litros de agua al día y un aporte adecuado de sodio. Segundo, mejorar el retorno venoso, ya sea mecánicamente con medias de compresión o elevando la cabecera de la cama. Y tercero, empoderar al paciente con maniobras de contrapresión, como cruzar las piernas, para que pueda actuar apenas sienta los síntomas.
Y si las medidas no farmacológicas no son suficientes, pasamos a los fármacos. Con midodrina hidroxidopa, la clave clínica es la misma. Ambos pueden causar una peligrosa hipertensión supina. Por eso, la regla de oro es nunca administrarlos cerca de la hora de dormir, idealmente unas 4 a 5 horas antes. La fludrocortisona, aunque es un clásico, hoy se considera más bien de segunda línea por su perfil de efectos adversos. Ya para ir cerrando, es fundamental entender por qué este diagnóstico es tan relevante. Más allá del mareo, una hipotensión ortostática que no se trata puede tener consecuencias realmente devastadoras. Las consecuencias van mucho más allá de un simple mareo. La complicación más temida son las caídas, que pueden terminar en una fractura de cadera o un TEC que cambian la vida. Pero la hipoperfusión crónica también puede gatillar eventos isquémicos en el corazón o el cerebro y finalmente llevar a la pérdida de la independencia, que es el resultado que siempre buscamos evitar en geriatría. Esta cita resume uno de los mayores desafíos clínicos que tenemos, sobre todo en la hipotensión de causa neurógena. Tratar la hipotensión durante el día sin empeorar una peligrosa hipertensión durante la noche. Eso requiere un manejo muy cuidadoso. Es un verdadero arte de la medicina. Y terminamos con la misma pregunta con la que empezamos, pero ahora como un llamado a la acción. La próxima vez que estén frente a un paciente mayor, frágil, con caídas inexplicadas, la maniobra ortostática tiene que ser parte de la evaluación. Buscar activamente la hipotensión ortostática es una intervención de bajo costo, pero de altísimo impacto. Es una pregunta simple que puede cambiarlo todo para nuestro paciente.